Bueno, muy buenas tardes a todos, autoridades, queridos amigos. Parece mentira, pero hace poco más de 24 horas estaba en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, y en la caseta 51 ni se imaginan la cantidad de gente que había para que nuestro invitado de hoy le firmase un libro. Es algo verdaderamente espectacular. Pero yo lo que quisiera agradecerte, querido profesor, es, en nombre de muchos millones de españoles, la defensa del honor que has hecho tú, sobre todo de la hispanidad. De la hispanidad que esta tierra, Gran Canaria, también tiene una relevancia importante porque, por casualidad, el almirante de la Mar Océana, cuando llegó, por casualidad, porque se le rompió a la Pinta el timón y recaló en Canarias, a partir de ahí, y luego gran conocedor él de nuestros vientos alisios, siguió hacia el descubrimiento de las Indias, ¿no? A partir de ahí, quiero decirte, se inicia una aventura enorme. Yo no voy a hacer ahora un relato de quién es Juan Miguel Zunzunegui, pero por si a alguno le queda alguna duda, estoy seguro de que nuestro querido Óscar se las va a aclarar. Óscar, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí acompañándonos. La verdad es que para mí es un placer y es un honor presentar a Juan Miguel Zunzunegui, si bien estoy convencido de que el 90% le conoce perfectamente, ¿no? Y sabe de su trayectoria, de su formación tan singular, ¿no? Se formó en humanidades, luego se dedicó a estudiar materialismo histórico, posteriormente dedicarse a historia de las religiones. A partir de 2009 empezó a ser más activo en su país y a poner en cuestión determinados elementos del relato sobre la propia historia de México y sobre determinados mitos, ¿no? Y desde hace 3 años está viniendo a nuestro país y ayudándonos de nuevo a reencontrarnos con la verdad, a reencontrarnos con nuestra historia, con la verdadera historia, no la historia que hasta la fecha se nos ha contado y nosotros hemos comprado, que al fin y al cabo es la historia escrita por nuestros enemigos de entonces, fueran estos Guillermo de Orange, fueran los franceses, fueran los ingleses, ¿no? Conviene aquí recordar que la llama de la hispanidad necesaria que he querido titular este ciclo, la empezó a revivir hace 9 años María Elvira Roca Barea, a la que tuvimos el honor también de traer al gabinete, ¿no? Y que desde entonces cada vez más, tanto en España como en Hispanoamérica, han sido las personas que han ido recogiendo esa bandera, levantándola y completándola con relatos de muy diversa índole. Y lo cierto es que en los últimos 3 años la estrella por excelencia, la prima donna, como le llamo yo, es Zunzunegui, ¿no? Este hombre está haciendo una labor espectacular de levantar esa bandera en su país y en el nuestro, y solo por eso debemos de agradecérselo. Yo creo que no tiene mucho sentido que yo siga y que ustedes han venido a escucharle a él y no a mí. Gracias. Gracias, qué amable. Bueno, pues, buenas tardes, saludos a todos. Pues muy agradecido por la invitación, por supuesto. Muchísimas, bueno, y a todos ustedes por venir. Y decirles que estoy encantado de estar pues aquí porque yo nunca había estado en las Canarias. Y de pronto era una falta terrible para alguien que se dedica a lo que yo me dedico, no haber estado pues en ninguna de estas islas sin las cuales prácticamente nada de la aventura americana pudo haber ocurrido. Entonces, maravilloso estar aquí, que al final las Islas Canarias se convierten en un puente entre los dos mundos, pero no solo, bueno, en un puente y en el vínculo fundamental. Yo cuando recorro España, que afortunadamente ahora la recorro bastante, siempre me gusta encontrar algún personaje de la zona, ¿no? Es decir, que si voy a estar, en Salamanca es muy fácil encontrar gente, ¿no? Pues tienes ahí a todos los sabios de Salamanca, y de pronto que si estoy en Navarra, pues les hablo de Juan de Palafox, si que estoy en Sahagún, les hablo de Bernardino de Sahagún, y si vamos a Mallorca, pues les puedo hablar de Fray Junípero Serra.
Y entonces yo me puse a buscar qué me encontraba en las Canarias. Las Canarias tienen una particularidad. A ver, de pronto es muy fácil encontrar, bueno, qué bonito que sea en España fácil encontrar hombres famosos y populares en prácticamente todas las regiones. Pero fui descubriendo que lo más hermoso de lo que ocurrió en Canarias, porque más se forzó mucho la migración, o sea, por parte de la corona en el siglo XV-XVI, se forzó la migración, prácticamente se obligó a los canarios a que fueran a América. Y entonces América llegó parte de lo más bonito que podía mandar España, que es a la gente, digamos, a la gente común, a la gente normal, a la gente de a pie, que finalmente es la que termina construyendo todo. Y me gusta mucho decir que el principal, a ver, es evidente que el principal vínculo que tenemos en América con España, pues es la lengua. Es impresionante que a pesar de ello tengamos estas contradicciones. Yo en México lo denuncio todo el tiempo, ¿no? Ahora que otra vez se revive este complejo y este trauma de la conquista, y en México llegamos a esta maravillosa contradicción de mentarle la madre al español en español y decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles. Y eso lo dice alguien que se llama Juan Rodríguez Fernández, ¿no? Que dices, válgame Dios. Y después de decir que no tenemos nada que ver con los españoles en español, nos vamos a misa a ver al Dios que nos trajeron los españoles. Y si no vamos a misa porque somos ateos, sí, pero sí vamos a ver a la Virgencita de Guadalupe, que tampoco tendríamos sin los españoles, o a la Virgen de la Candelaria, que tampoco tendríamos sin los canarios, y aún así vivimos en la tremenda contradicción de decir en español que no tenemos nada que ver con España. Pero lo más bonito, por supuesto, es la lengua. Yo sé que aquí en España existe todo un debate sobre, bueno, qué cosas tan tremendas cuando la política y la lingüística se mezclan, y de pronto tenemos este debate de si la lengua se llama español o castellano. Yo entiendo que aquí, por muchas razones políticas, le llaman castellano, en América le decimos español. Pero claro, en América le decimos español por muchas razones. Finalmente la lengua es un ente vivo que nunca deja de evolucionar. Y de pronto es muy importante entender que hoy en día se habla de que los primeros documentos que ya podríamos rastrear como algo a lo que le llamamos castellano, los podríamos ubicar en el siglo XI, en torno al año 1000, pues ya saben, en el norte, alrededor de Burgos. Pero claro, es muy importante comprender que no es lo mismo la lengua que sale de Burgos en el año 1000 que la que llega a Granada en 1492, porque la lengua es una entidad viva y la lengua nos habla muchísimo. La lengua trae la historia. La lengua es un testigo infalsificable de la historia. Hay dos testigos infalsificables de la historia: la lengua y la arquitectura. Sin importar cuánto nos quieran falsificar la historia, cuánto la quieran manosear los políticos y los ideólogos, cuánto nos quieran envenenar el alma diciendo que hubo una tal conquista que nunca hubo, que ya llegaremos a eso, la lengua y la arquitectura no dejan mentir. México es un país donde el 96% de los habitantes somos hispanohablantes nativos, es la lengua que escuchamos de nuestra madre. Y de pronto es muy importante recordar que cuando uno habla español, eso significa muchas cosas. Eso significa que uno piensa en español, que uno comprende el mundo en español, que uno ama en español, y que si uno cree en Dios en español. Y si eres ateo, reniegas en español, finalmente, ¿no? Pero te da tu cosmovisión. La lengua es el principal componente de tu alma. Es básicamente la forma en que comprendes el mundo. Y como la lengua es un ente vivo que pertenece a los hablantes, pues la lengua se va siempre acumulando. Cuando una lengua está mezclada con otras lenguas, solo te dice una cosa, y te dice que esos pueblos se mezclaron entre sí, si no, no se mezclarían sus palabras. Entonces, claro, probablemente la lengua que sale de la zona de Burgos en el siglo XI de la era cristiana es una que hoy en día no comprenderíamos ninguna de nosotros, además ni siquiera Cervantes la comprendería. Pero conforme esa lengua va avanzando con la historia hacia el sur, ese castellano se va llenando de otras palabras y se va complementando con otras gramáticas, siempre en torno a lo romance. Y luego, una cosa muy linda, lo sabemos muy bien, el castellano va tomando palabras del árabe. Eso nos dice mucho de nosotros, y digo nosotros porque para mí la lengua es el pueblo es la lengua, y la lengua es la patria, y los que hablamos la misma lengua somos básicamente un mismo pueblo. Y conforme fuimos, lo voy a decir en plural, avanzando,
tomamos palabras del árabe, lo sabemos muy bien. ¿Cuántas palabras tomó el árabe del castellano? Prácticamente ninguna. Eso quiere decir que al árabe no le importaba aquello que los españoles pudieran ofrecer, pero es evidente que a los españoles sí les importaba aquello que los árabes pudieran ofrecer. Por eso nuestra lengua está llena de arabismos y su lengua no tiene ni siquiera hay un nombre, españolismo, castellanismo, no los tiene. La lengua que llega a Granada ya se mezcló con todo. Yo siempre he dicho que entonces una cosa es el castellano, eso sale del norte de la península, pero lo que llega a Granada y lo que sale de Sevilla hacia América, eso, por lo menos para los americanos, eso ya es español. Pero esa lengua llega, y otra cosa muy linda, en América el español que hablamos está lleno de indigenismos, está lleno de mayismos, de nahuatlismos, ¿no? Estoy inventando las palabras, seguro que ni existen los mayismos ni los nahuatlismos, pero miles de palabras del español que hablamos en México tienen origen náhuatl, que para nosotros los mexicanos es como si fueran español. Si la lengua española de América tiene palabras quechuas, palabras mayas, palabras nahuas, eso solamente te dice una cosa, te dice que los españoles y los mayas, los quechuas, los nahuas se entendieron, se mezclaron, intercambiaron, comerciaron, bueno, se casaron, tuvieron hijos, eso sí que lo tenemos claro. Si no, la lengua no se mezcla. Pero por encima de la lengua y sus palabras hay un detalle en el que se pone menos atención y es el acento. Porque en México no hablamos así. Es decir, en México no hablamos como castellano, pues. Y en gran medida porque muy pocos castellanos llegaron a las Indias, prácticamente ninguno. ¿Quién llegó? Bueno, llegan los extremeños, los andaluces y los canarios. Llegan miles y miles de canarios y por eso hablamos como hablamos. Insisto, en México que no hablamos como castellano, hablamos un poco como andaluz, que ya ven que los andaluces hablan muy poco, muy rápido, se comen la mitad de la palabra y no se les entiende nada. Pero luego esa forma de hablar el español que sale de Andalucía con los extremeños, que los extremeños pasaban temporadas enormes en Sevilla antes de salir, y esa gente pasa por las Canarias. Y claro, por eso ustedes no lo saben, pero en realidad hablan como venezolanos y como colombianos. Que eso es bien bonito. Uno llega a Colombia y uno llega a Venezuela o a las costas de México, a Veracruz, y es que ahí se habla como canario. Y que nosotros además usemos el usted, pues también tiene todo que ver con que el lenguaje pasó por las Canarias. Entonces, la forma en que la lengua nos va contando la historia de lo que somos es fascinante. Ya que estamos en el tema de la lengua y antes de pasar a Hernán Cortés y a la conquista o involucrado con eso, otra cosa fascinante. Sabemos perfectamente que la primera gramática de una lengua moderna pues fue la gramática castellana de Fray Antonio de Nebrija. Y lo que difícilmente se sabe es que la segunda lengua que tuvo una gramática escrita fue el náhuatl, y la siguiente el quechua, y la siguiente el maya. ¿Y quién hizo esas gramáticas? Bueno, no fueron ni los nahuas, ni los quechuas, ni los mayas, porque resulta, a ver, el náhuatl, yo de maya la verdad es que sé muy poco, pero el náhuatl es una lengua complejísima. Complejísima. Se parece mucho más al alemán si quisiéramos compararla con alguna lengua europea, porque es una lengua aglutinante, de estas como el alemán, que tú sigues aumentando sufijos y prefijos y de pronto tienes una palabra de 17 sílabas que para traducirla al español tendrías que usar un párrafo completo, ¿no? Es una lengua súper compleja el náhuatl que permite pensamientos extremadamente complejos, pero era una lengua que no se escribía, porque en América no se escribía, eso también hay que tenerlo claro, se pintaba. Pero claro, cuando tú pintas la lengua, quedan unas obras de arte pictóricas muy bonitas, pero es muy difícil explicar la lengua. Porque claro, pintar conceptos concretos es una cosa, pero pintar conceptos abstractos es mucho más difícil. Pintar el alma, pintar la dignidad, pintar a Dios, pintar el amor al prójimo, eso es bastante más complejo, ¿no? Y entonces los primeros frailes que llegan, que todos pasaron por aquí, por cierto, los primeros frailes que llegan a América se dan a la tarea de uno, escuchar el náhuatl, aprender el náhuatl. Y esto es por una cosa muy bonita. Obviamente los frailes quieren evangelizar.
y entienden una cosa fascinante desde el principio, que es: yo no puedo forzar la conversión, yo no puedo forzar la religión, yo tengo que convencer a esta gente de mi religión cristiana. Y los frailes, esos franciscanos maravillosos que llegan a América, entienden: para poder convencer a esta gente del cristianismo, primero tengo que comprender en qué cosa creen ellos, tengo que comprender su religión. Y yo no puedo comprender su religión en español, yo solo puedo comprender la religión de esta gente en la lengua en la que esa religión se generó. Entonces los frailes entienden: yo tengo que aprender náhuatl. Una vez que yo aprenda náhuatl, puedo conversar en náhuatl y entonces comprender sus conceptos religiosos. Y entonces yo ya me los puedo explicar a mí mismo y ver en qué se pueden parecer al cristianismo, para luego convencer a esta gente en náhuatl del cristianismo. Es un proceso complejísimo. Y ese proceso, por supuesto, implicó escribir la lengua. Hoy en día el náhuatl se escribe, pero se escribe con caracteres latinos. Vaya, no hay otra. Si hoy en día podemos enseñar náhuatl, es porque los frailes franciscanos lo aprendieron. Es una cosa fascinante y de eso nunca se habla, ¿no? Entonces, claro, porque hoy en día todo el relato gira en torno, ustedes lo saben perfectamente, nos conquistaron. Y es fundamental, bueno, siempre es fundamental para mí decirlo cuando vengo a España, que ustedes, me da gusto que aquí en Canarias sí puedo decir ustedes, porque allá en la península esto de la conjugación es un poco más complicado. Que sepan que la mayor parte de los mexicanos no estamos locos. Que sepan que la mayor parte de los mexicanos en realidad no tenemos introyectado el discurso de conquista. Claro, es grave porque cuando desde el poder se quiere introducir una narrativa histórica, una verdad oficial e incuestionable, claro, con el paso del tiempo se convierte en verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Afortunadamente no soy el único mexicano que está en la batalla en la que yo estoy. Somos muchos. Yo siempre digo, los que terminamos el bachillerato por lo menos lo tenemos un poco claro. Pero bueno, de pronto surgen estos discursos de conquista. La conquista es la mentira fundacional de México. Y claro, para comprender eso es muy importante comprender a dónde llega España. Porque claro, si yo te hablo de una conquista de México, entonces tú primero tienes que asumir o pensar, saber o pensar que sabes que existía algo llamado México a donde llegó España. Y es fundamental empezar por ahí. No había nada llamado México cuando Hernán Cortés llega a esas costas en el año de 1519. No hay nada llamado México. Nada, absolutamente. No solamente me refiero a que no haya un país con ese nombre o a que el país se llamara distinto, me refiero a que no hay país. ¿Y por qué no hay país? Porque para que haya un país tiene que existir un pueblo. Y para que haya un pueblo tiene que existir un relato que haga que todas las personas se sientan parte de lo mismo, se sientan un pueblo. Bueno, eso aquí en España lo tienen que tener muy claro porque tienen unos regionalismos maravillosos. El navarro es orgulloso de ser navarro y el gallego de ser gallego y el extremeño de ser extremeño y todos están orgullosos de su localidad. Pero existe un relato superior llamado España. Si no existe un relato superior llamado España, no hay españoles y por lo tanto no hay España. Yo sé que parte del concepto hoy en día es atacar ese relato. Pero es que hay que entender que hoy en día, por razones que tienen mucho más que ver con el poder, con las narrativas de poder, se busca destruir los grandes relatos. Porque claro, a través de construir grandes relatos, tú formas pueblos. Para mí, en lo personal, solo han existido dos grandes pretextos para crear macrorrelatos y han sido la religión y la lengua. O sea, la religión y el nacionalismo. Porque claro, si de pronto todos compartimos la lengua, aunque se hablen otras lenguas, pero tenemos una lengua vehicular con la que todos nos entendemos, entonces puedes crear el relato de un pueblo. Si yo les cuento una historia de grandes hazañas donde están involucrados tanto los extremeños como los castellanos, como los andaluces, como los canarios, como los vascos, como los gallegos, a ese gran relato le llamamos España y podemos crear un pueblo. Sin embargo, también hay que entender otra cosa y es que pocas situaciones han servido más para crear grandes relatos que la religión. La religión crea grandes relatos. Hay que entender que la unidad de España, a ver, en el siglo XVI, antes que decir soy español, era muy claro el soy católico.
y español por añadidura, o al revés, ¿no? Soy español y católico por añadidura, porque eso se entendía básicamente como lo mismo. Hoy no se puede decir eso, es políticamente incorrecto, es fascista, es de extrema derecha, pero resulta que es igual que México. México es una construcción de la Iglesia Católica. Y quedó bonito. Quedó muy bonito. A ver, y hoy en día uno puede ser ateo si quiere, lo cual me da mucho gusto para el que quiera, pero México es una construcción católica aunque uno sea ateo. Y me parece que con España es un poco lo mismo, es una construcción católica aunque uno opte por ser ateo. La religión te da macrorrelatos. Es curioso, difícilmente reflexionamos en esto ahora que está tan de moda. Bueno, creo que siempre ha estado muy de moda, pero hoy más que nunca hay que darle con todo a la Iglesia Católica. ¿A poco no, padre? Hay que darle con todo a la Iglesia Católica, que seguro tiene muchos defectos, pero si uno piensa en el Imperio Romano, de pronto no había nada que hiciera que los romanos se sintieran parte de lo mismo. Tiempo atrás, en tiempos de la República y primeros años del Imperio, buscar la ciudadanía romana era muy importante. Para el siglo IV, la ciudadanía romana se regalaba en las cajas de cereal, cualquiera podía ser romano. ¿Qué le dio de pronto un discurso de unidad a Roma en sus últimos siglos? La cristiandad. Porque la cristiandad de pronto es lo único que le permitió a los romanos decir el otro y yo. Resulta que somos iguales. A ver, eso es una novedad. Hoy en día estamos muy acostumbrados. Si yo les digo que todos somos iguales, que todos somos hermanos y que hay que amar al prójimo, uno puede decir, pero es que eso es obvio. Bueno, es que no lo era. Se hizo obvio, se fue haciendo obvio. Y eso es una construcción religiosa, ¿no? Que de pronto dices, el otro y yo somos iguales, entonces el otro y yo podemos construir lo mismo. Con todos los defectos que pueda tener la tradición católica, le dio un pretexto de unidad a Roma. Con todos los defectos que pueda tener la tradición católica, le dio un pretexto de unidad a la Hispania romana. Y con todos los defectos que pueda tener esa misma tradición, fue lo único que le dio un discurso de unidad a América. México es un país donde el 96% somos hispanohablantes, el 80% somos católicos, otro 16% son cristianos de alguna otra confesión. Entonces hablamos de un país de 96% de hispanohablantes cristianos, pero con un adoctrinamiento histórico que nos hace sentir rabia por el proceso que nos hizo ser hispanohablantes y cristianos. Y es que tu lengua es un gran componente de tu alma, y el otro gran componente es la visión trascendente que tengas de la existencia. Si te enveneno la lengua y te enveneno la religión, te dejo en nada. Y estamos en ese proceso, arrebatarnos los macrorrelatos. Un gran relato religioso le dio unidad a Roma, le dio unidad a España, le dio unidad a América. Después los relatos religiosos empezaron a decaer, Revolución Francesa, Ilustración, pero siguieron los discursos nacionalistas. El discurso nacionalista, que también tiene sus defectos, sobre todo si lo llevas al extremo, tiene grandes virtudes, porque el relato nacionalista te permitía decir, bueno, por encima de cualquier otra diferencia, todos somos mexicanos, por encima de cualquier otra diferencia, todos somos españoles y así. Pero hoy en día vivimos la era de los microrrelatos. Y así como los grandes relatos buscan unir pueblos, los pequeños relatos buscan dividirlos. Vamos a buscar todo aquello que nos permita sentirnos diferentes. Y perdón, es que entre más nos concentremos en buscar todo aquello que nos permita sentirnos diferentes, pues menos vamos a crecer como pueblo, porque de hecho vamos a dejar de ser pueblo y nos vamos a convertir en un montón de tribus. Un montón de tribus es lo que había a la América a la que llegó Hernán Cortés. Entonces, no hay un país llamado México, pero tampoco hay un país, ni un reino, ni un estado, ni un imperio. Hernán Cortés llega a un mundo fascinante, eso es importante saberlo, fascinante, de unos 10 millones de habitantes, pero hay mayas, hay mexicas, hay toltecas, hay xolultecas, hay huejotzingas, hay purépechas, hay otomís, hay ñandús, hay una variedad de pueblos fascinantes todos ellos, pero distintos, distantes, diferentes, que no sienten que tengan nada en común y que se hacen la guerra entre sí. Todos esos pueblos siguen existiendo hoy en México. Por cierto, que esos pueblos sigan existiendo hoy en México es la principal prueba de que no hay un genocidio. Si hubiera existido un genocidio, no tendríamos a todos estos pueblos en México. Hoy en día en México es idioma oficial el español y 60 lenguas indígenas.
60 lenguas indígenas que siguen existiendo, que se siguen hablando. Si se siguen hablando, no solo quiere decir que no hubo genocidio de esos pueblos, quiere decir que no se impuso la lengua. Cuando Nueva España se convierte en México en 1821, tenía 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones eran indios. 4 millones de indios, poco más del 60% de la población de esa Nueva España convirtiéndose en México, eran indios que no hablaban español. Y si no hablaban español para el siglo XIX, está claro que nunca se impuso. Se les impuso el español en el siglo XIX, en el México independiente. Ojo, 1821, 60% de la población del México que nace es indígena. 1921, después de la Revolución, 10% de la población es indígena. Eso es un dato tremendo porque solo nos dice una cosa: ¿cuándo decayó la población indígena de México? En el siglo XIX, en el México independiente. Claro, eso es una vergüenza. Y entonces mejor le echamos la culpa a España. Bien fácil, seguramente fue Hernán Cortés. De pronto es importante entender que llega Cortés a este mundo. A ver, Cortés es un tipo fascinante. No quiero que parezca que les voy a vender un libro, pero les quiero vender un libro. Es fundamental que conozcan a Hernán Cortés. Probablemente gestaron en España al hombre más importante del siglo XVI. Es el hombre que les da imperio. Es el hombre que abre las puertas de América, pero que además deja clara una constante: aquí no se viene a destruir, aquí se viene a construir. Hernán Cortés toma Tenochtitlan en 1521. Para finales de ese siglo, para 1598, cuando muere don Felipe II, se han construido 40 ciudades solo en Nueva España, 100 en todo el continente americano. ¿En qué proceso de conquista construyes 100 ciudades? Lo que está ocurriendo es la maravillosa construcción de una civilización. Ahora, Hernán Cortés llega con 400 hombres. 400 hombres no conquistan un imperio. Pero resulta que Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521 ante una horda de 100,000 guerreros. De esos 100,000 guerreros, 99,000 eran indios. Y había 100 españoles por ahí, 1,000 españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 99,000 guerreros indios hubieran podido tomar Tenochtitlan sin la presencia de esos 1,000 españoles. Porque más para ese momento esos españoles, a mí me encanta el tema del genocidio. Pues, ¿qué armas creen ustedes que llevaban los españoles? Hernán Cortés sale de Cuba con 16 caballos, compró literal todos los caballos de Cuba. Porque además es importante decirlo, Hernán Cortés llevaba 15 años viviendo en el Caribe cuando comienza la aventura americana, que pagó de su bolsillo. Él compró 11 barcos, compró todos los caballos de Cuba, los 16, le pagó a la tripulación, 400 hombres, y llevaba algo así como 13 arcabuces y 16 ballestas. Entonces ya en serio, ¿cómo es posible que 400 hombres con 13 arcabuces y 16 ballestas tomen un imperio? Ubiquemos un arcabuz de la época, básicamente es un palo con un tubo de plomo encima. Y te vienen atacando los mexicas, sacas tu arcabuz, sacas tu pólvora, echas la pólvora, aplacas la pólvora, sacas la bala, pones la bala. Disparas una vez. Vamos a pensar que los 13 escopeteros tienen una puntería maravillosa y caen 13. Sacas la pólvora, metes la pólvora, aplacas. Es que antes del segundo tiro te han caído todos encima. Pero Hernán Cortés toma Tenochtitlan con 100,000 guerreros indios. ¿Quién conquista Tenochtitlan? Regalo del libro al que me lo pueda repetir. Los tlaxcaltecas, los cholultecas, los cuecotzincas, los totonacas, los otomís, los xochimilcas, los acolhuas y los culhuas. Esos son los que toman, y los texcocanos. Esos son los que toman Tenochtitlan. Solo que esos pueblos nunca se habían unido. Nunca. Se pudieron haber unido siempre, nunca se unieron. Fue Hernán Cortés el que logró unirlos, el hombre que no los entiende. Eso es una cosa fascinante. Pero el hombre que descubre que todos odian a los mexicas. Gran pregunta, ¿por qué todos odian a los mexicas? Mesoamérica, como le llamaron en el siglo XIX a aquella civilización, tiene algo así como 4,000 años de historia.
Empieza con los olmecas. Los olmecas los podemos rastrear más o menos al 2000 antes de Cristo. Y a partir de ahí viene una evolución de una serie de pueblos olmecas, olmecas xicalancas, huaxtecos, mayas, en fin, teotihuacanos, toltecas, hasta llegar a los pueblos nahuas. Pero estamos hablando de una civilización que empezó en el 2000 antes de Cristo. Los aztecas son unos invasores del siglo XIII. Los aztecas vienen de lo que hoy es el desierto de Arizona e invaden Mesoamérica, lo que hoy es el centro de México, en el siglo XIII. Son todo menos un pueblo originario. ¿Y qué hicieron los aztecas? Invadieron, conquistaron, sometieron e impusieron a su dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no era el dios de los demás pueblos. Los demás pueblos estaban poco a poco unificándose en torno a un culto, en torno a Quetzalcóatl. El culto a Quetzalcóatl era muy bonito porque fue lentamente abandonando el sacrificio humano, porque de pronto se entendía que lo que le tenías que ofrecer a Quetzalcóatl era tu propio sacrificio. ¿Qué era tu propio sacrificio? Tus ayunos, principalmente tus ayunos, o algo que se sigue haciendo, sin que yo esté muy de acuerdo, pero la mortificación. Muy al estilo estoico, se punzaban con espinas de maguey, se sacaban, ofrecían su sangre. Bueno, puede ser cuestionable, pero es tu sangre. Con tu sangre, pues haces un poco lo que te dé la gana, ¿no? Pero los mexicas desarrollan la idea de qué tal que mejor le ofrecemos la sangre de los tlaxcaltecas. Mucho mejor. Los mexicas imponen el culto a Huitzilopochtli para cuando llega Hernán Cortés. Los mexicas están haciendo unos 10,000 sacrificios al año. De pronto la cifra se normaliza y hasta se romantiza, pero 10,000 sacrificios humanos al año es una cifra a la que no nos deberíamos de acostumbrar. 10,000. Y luego, canibalismo ritual. Después del sacrificio, el sumo sacerdote se come un pedazo del corazón, el tlatoani se come un pedazo del muslo, y el cadáver se echa por la escalinata del templo mayor para que el pueblo dé cuenta de él. Eso era una especie de comunión con Huitzilopochtli. Comes la carne, bebes la sangre del enemigo derrotado. Es brutal. Ojo, por el otro lado, los mexicas son un pueblo maravillosamente contradictorio. Por el otro lado, tienen unos conocimientos filosóficos, místicos, matemáticos, astronómicos, astrológicos fascinantes. Pero también hacen 10,000 sacrificios al año. Luego en México, como nos encantan las historias trágicas, a la llegada de los frailes, llegan los primeros franciscanos en 1524, le decimos la conquista espiritual. Entonces es que además nos impusieron a sangre y fuego la religión. Y digo, claro, 12 franciscanos descalzos, seguro. O sea, bueno, que sí que tienen superpoderes los franciscanos, eso hay que decirlo, esos hombres eran unas máquinas. Llegan descalzos desde Belvís de Monroy hasta Sevilla, navegan durante 6 meses, entre que cruzan el Atlántico, paran en Santo Domingo, paran en Cuba, finalmente llegan a Veracruz, se bajan descalzos y caminan descalzos de Veracruz a la Ciudad de México. Son tremendos. Para cuando se presentan ante Hernán Cortés, andrajosos y descalzos, y Hernán Cortés se postra ante ellos. Eso es una cuestión fascinante. Y claro, cuando Cortés se postra ante los frailes, los indios entienden una cosa, aquí hay que entenderse con los frailes. Los frailes son los patrones de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés es un hombre con muchos defectos. Vamos a hablar de los defectos de Cortés para que luego no me digan que solo blanqueó la historia. Hernán Cortés, perdón que lo diga en francés, era un cabrón. De pies a cabeza. Pero a mí me gusta decir en México que es nuestro querido cabrón, sin el cual el país no existiría, porque, es hijo único, rarísimo en el siglo XV, y es hijo único, y bueno, le pasa, perdón si aquí hay alguno, lo que le pasa a muchos hijos únicos, son un poco mimados, son un poco egocéntricos, piensan que todo en el mundo gira alrededor de ellos, porque así crecieron los hijos únicos. Hernán Cortés no escuchó un no por respuesta nunca en su vida, y no está dispuesto a escucharlo. Bueno, el propio Moctezuma le mandó decir, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, aquí estoy. O sea, Hernán Cortés es terco, es necio, es obstinado, es arrogante, es ilustrado, es humanista, es carismático, es compasivo. Hernán Cortés es un hombre complejísimo,
Hernán Cortés estudió en Salamanca y estudió cuando Salamanca se está convirtiendo en Salamanca, bueno, un poquito antes de Francisco de Vitoria. Hernán Cortés es un producto de Salamanca, es un hombre profundamente ilustrado, es noble, de estas familias nobles empobrecidas, porque además tuvo, Hernán Cortés se llama Hernán Cortés, Monroy, Pizarro y Altamirano. Y esas 4 familias nobles eran las amas y señoras de Extremadura, que en tiempos de la Guerra de Sucesión Castellana decidieron ponerse en el bando de Juana la Beltraneja. Entonces, claro, cuando gana Isabel, pues digamos que a los Cortés, a los Monroy, a los Pizarro y a los Altamirano les fue mal. Pero aún así es noble. Claro, es un noble sin dinero, los nobles sin dinero se aferran al título y como no tienen tierras, al honor y a los valores y a las ideas. La familia materna de Hernán Cortés estaba relacionada con la orden de caballería de la Calatrava. Cortés fue educado con valores caballerescos. Nada más hay que ver lo que leía Hernán Cortés, porque leía y leía mucho, y lo que leía toda su tripulación. Ya ven que bien nos dijo Cervantes que lo que volvió loco a Alonso Quijano y lo convirtió en Don Quijote fue devorar los libros de la Amadís de Gaula. Bueno, lo de Cervantes puede ser ficción, pero Hernán Cortés era un Quijote en ese sentido. Devoró los libros de la Amadís de Gaula, él y su tripulación, y se sienten caballeros, se sienten tocados por Dios, se sienten llamados a grandes hazañas, y si no se hubieran sentido así, no hubieran logrado todo lo que lograron. Entonces, cuando Hernán Cortés sale de Sevilla, en 1504, 18 años de edad, no tiene ni idea de dónde va, llega al Caribe, a Santo Domingo. La orden que le dan en Santo Domingo es: te toca pacificar la isla. Hernán Cortés sabe lo que eso significa. Pacificar quiere decir matar. Pacificar la isla es: mata a los nativos, que no se aplaquen. Y Cortés, tal vez por humanista, tal vez influencia de Salamanca, tal vez porque así es él, tal vez por cristiano, o tal vez porque es muy inteligente, dice: ¿qué tal que mejor aprendemos a llevarnos con esta gente? Es mucho más sensato aprender a llevarnos con esta gente. Ya viven aquí, ya saben lo que se siembra, ya saben qué se da, porque cuando Cortés llega, la isla se está muriendo de hambre. Que los primeros españoles sí llegaron a decir: quiten todos los cultivos de estos nativos y traigan los cultivos de España. ¿Qué pasó? Pues que los cultivos de España no se aclimataron y de pronto hay hambruna. Cortés es el que les dice: señores, hay que aprender a vivir con esta gente, hay que comer lo que esta gente come, hay que sembrar lo que esta gente siembra, hay que coexistir con ellos. Eso de coexistir a Cortés se le dio muy bien, en todos los sentidos. Cortés se fue de Salamanca en 1502 con el título de bachiller en leyes. Lo que le seguía era buscar el doctorado, pero te pedían votos de castidad. Y eso de los votos de castidad no era precisamente lo que le gustaba a Hernán Cortés, ¿no? Y Hernán Cortés hizo vida marital, vamos a decir que pecaminosa, pero hizo vida marital con una india taína con la que tuvo una hija. A la india la bautizó y le puso el nombre de su abuela, y a la hija el nombre de su madre. Eso te habla de que los está incorporando a su familia. Más te dice eso que cuando Hernán Cortés llegó de vuelta a España en 1528, mandó una embajada con el Papa pidiéndole que le legitimara a sus hijos. Te habla de que Hernán Cortés está integrando a esta gente en su vida y en su familia. Y entonces Cortés durante 15 años en el Caribe aprendió a coexistir y aprendió a trabajar con esta gente, aprendió la lengua de los taínos, aprendió a trabajar con ellos. Cuando sale rumbo a Cuba en 1511, que es la primera generación de colonos de Cuba, él ya sabe convivir con estas personas, ya habla su lengua, funda ciudades donde ellos ya tienen sus asentamientos, y él está a todo a gusto en Cuba. Para 1519, él ya tiene 34 años. Para esa época el señor ya había pasado más de la mitad de su vida y era el hombre más rico del Caribe. De él se podría decir que lo había logrado, nadie hubiera esperado nada más de él, y todavía se lanzó a su más impresionante aventura. Sale de Cuba. Ya habían llegado 2 expediciones de Cuba a la zona maya y les había ido muy mal, porque los mayas eran unos guerreros tremendos, sobre todo que estos mayas ya están en decadencia, siempre recibieron a flechazos a los españoles y los españoles respondieron con cañonazos. Para cuando llega Hernán Cortés, los españoles no tienen buena fama entre los mayas. Pero quiso el azar de la historia o la providencia, diría Agustín de Hipona, que a mí me gusta decir que Dios le dejó sembrado un náufrago a Hernán Cortés, porque cuando llega a la isla de Cozumel se encuentra con Fray Jerónimo de Aguilar, un hombre que había naufragado 8 años antes, había sido hecho esclavo por los mayas y ahora hablaba maya y español.
y Hernán Cortés tiene un traductor. Y Hernán Cortés, que está buscando lanzar propuestas de paz, ahora tiene un traductor que las puede lanzar. Gracias a eso Hernán Cortés pudo pasar toda la zona maya llegando a acuerdos de paz. No siempre a la primera, porque estos son pueblos guerreros, te reciben a golpes en lo que ven que te traes, ¿no? Y llegando a la zona que hoy es el estado de Tabasco, a Hernán Cortés le ofrecieron 20 esclavas después de ganar una batalla. ¿Qué hizo Hernán Cortés con estas 20 esclavas? Las bautizó. Si nos gustan las historias dramáticas, como a veces es en México, sí, para imponerles la religión. Hernán Cortés entiende una cosa: no hay leyes todavía para este nuevo mundo, no están muy claras. Las leyes de Burgos se hicieron para las islas, no para América. Pero Hernán Cortés sabe una cosa: un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano. Indio bautizado es un indio que no puede ser esclavizado. Y entonces las bautiza, y a una de ellas la llamaron Doña Marina. Y Doña Marina nació en zona náhuatl, hablaba náhuatl, había sido vendida como esclava en zona maya, y entonces hablaba maya y náhuatl. Y ahora, imagínate que llegan a esta zona donde se deja de hablar maya y se empieza a hablar náhuatl, y de pronto Hernán Cortés descubre que su traductor, Jerónimo de Aguilar, ya no le funciona. Y otra vez no se entiende con la gente. Y llegan embajadores de Moctezuma y Cortés no sabe qué hacer. Y resulta que Doña Marina se entiende con Jerónimo de Aguilar. Entonces ella puede hablar náhuatl y traducirle a Jerónimo al maya, y Jerónimo le puede traducir del maya al español a Cortés. Es una suerte fuera de serie. O providencia, o las dos cosas, no lo sé. Doña Marina obviamente se le pegó a Hernán Cortés, en todos los sentidos posibles también, pero aprendió a hablar español. Y entonces de pronto ya le traduce de forma directa. Y Doña Marina es la creadora de México por encima de Hernán Cortés, porque nos contamos una historia donde Cortés habla y Marina traduce. Pero a ver, Cortés no entiende nada. Ahora es muy inteligente, él entiende que no entiende. No conoce la cultura, no conoce la lengua, no conoce los protocolos, no conoce la diplomacia, no conoce nada, pero Doña Marina sí. Entonces Doña Marina no traduce pasivamente a Hernán Cortés. Es algo más, yo me lo imagino más de este tipo, ¿no? Un Hernán Cortés arrogante como es, diciéndole a Doña Marina, ya en el encuentro con Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Pues Marina, dile a ese Moctezuma que pum, 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 pum. Y Marina entiende, si yo le digo esto a Moctezuma, aquí nos morimos todos. Entonces yo ya sé lo que Cortés quiere decir, ahora yo le voy a decir a Moctezuma lo que él puede escuchar. Y claro, Moctezuma es el gran señor de los mexicas. A él ni siquiera lo podías mirar a los ojos. Él nunca toca el suelo, y cuando lo toca es con sandalias de oro y le van echando pétalos a su paso. Tampoco es que conteste por la buena. También me lo imagino contestándole a Doña Marina, pues dile a Cortés, pa. Y Marina también entiende, si yo le digo eso a Cortés, aquí se nos arma la de Dios es Padre. Entonces, mientras estos dos piensan que están dialogando, Marina está haciendo un entendimiento maravilloso. Es una joya cuando uno entiende lo que realmente pasó en América. Y luego Cortés va firmando alianzas con todos los pueblos que hablan náhuatl, se da cuenta que todos odian a los aztecas. Y Hernán Cortés, dentro de sus defectos que se convirtieron en virtudes, es un gran mentiroso. Y entonces improvisó una mentira a la que se aferró el resto de su camino. Cuando se entera que todos odian a los mexicas y a Moctezuma, él de pronto dice, pues el señor, mi rey, el señor Don Carlos, el rey más poderoso del mundo, que vive al otro lado del océano, se ha enterado de las injusticias que comete Moctezuma y me ha enviado a hablar con él. A ver, él salió cuando Don Carlos tenía 4 años y vivía en Flandes. Pero se sostuvo con eso y los pueblos ya, pues, a ver, de pronto tiene sentido. Si estos hombres están aquí, su señor tiene que ser un gran señor poderosísimo, ¿no? Y eso es lo que le manda a decir a Moctezuma, que le dice, no vengas. Se lo dijo en 3 ocasiones, no vengas, no te voy a recibir. Y claro, el mensaje de Cortés es a sus embajadores, díganle a su señor que lo tiene que comprender. ¿Qué pasaría si ustedes regresan con su señor sin cumplir su cometido? ¿Les va mal? Bueno, lo mismo. Yo no puedo regresar con mi señor Don Carlos sin encontrarme con Moctezuma. Y Moctezuma dice que no, hasta que Cortés se planta frente a él el 8 de noviembre de 1519. Ese es el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Ese es el verdadero encuentro de 2 mundos. Porque Cortés, ilustrado, humanista y universitario como es, representa toda la cultura del viejo mundo.
Y frente a él, el Tlatoani de los mexicas representa toda la tradición mesoamericana. Cortés, claro que lo vio a los ojos, lo quiso abrazar, no lo dejaron, nadie toca a Moctezuma. Y de pronto Moctezuma hizo lo inesperado. Tomó de la mano a Hernán Cortés, se puso la mano de Cortés en su cuerpo y le dijo: tócame, soy hombre igual que tú. ¿Qué le quiso decir? No sabemos. Pero no lo confundió con dioses, por lo menos a veces sí, a veces no, nadie sabe lo que pasó por la mente de Moctezuma, pero lo toma de la mano y le dice: he cuidado tu reino, has vuelto a casa. Claro, está toda la leyenda de que estos mexicas esperan el regreso del dios Quetzalcóatl, toda otra historia, y Cortés entra de la mano de Moctezuma a Tenochtitlán. Y claro, para como era Cortés, seguro entró sintiéndose un gran campeón, que lo era, así de ya gané, ya gané, ya gané, y lo primero que ve es un muro de cráneos humanos. Y estás en una ciudad, en una isla, en medio de un lago, a 2.200 metros de altura, 400 personas. En esa ciudad viven 200,000. Y en ese momento Cortés seguro pensó: o tal vez no gané. Hay un hay un muro hecho con cráneos humanos de los sacrificios. Y hay un templo mayor al que Moctezuma lo llevó y le permitió subir, todo ensangrentado. Y aún así, vivieron en son de paz, más o menos tensa, pero en paz. Los españoles y sus aliados indios, 4,000 indios entran con Cortés a Tenochtitlán en son de paz y vivieron ahí de noviembre de 1519 a junio de 1520. En la llamada Noche Triste, cuando finalmente los mexicas se rebelan y Cortés tiene que salir huyendo. 235 días conversó Cortés con Moctezuma. Conversaban casi a diario, casi a diario. Se hablaban de sus historias, de las historias de sus pueblos, de sus ancestros, de sus reyes, de sus dioses, de su religión. Se llevaban bien en todo menos en un tema cada que Cortés, y era muy enfático en esto, le decía a Moctezuma que se tenía que convertir al cristianismo. Ahí sí Moctezuma decía: jamás. Y Cortés de pronto decía: bueno, dejamos el tema para después. ¿Cuántas cosas no habrán conversado estos hombres? Luego las cosas no siempre salen bien. El gobernador de Cuba mandó a Pánfilo de Narváez para arrestar a Cortés. Cortés salió a enfrentarse con él, dejó a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán, organizó la masacre del Templo Mayor. Tenochtitlán se convirtió en un reguero de llamas, pólvora y sangre. Cuando Cortés vuelve a Tenochtitlán, todos los españoles están sitiados. De ahí viene la llamada Noche Triste. Cortés salió huyendo. Cortés, entre los 400 hombres que él llegó y los 1,000 que llegaron con Pánfilo de Narváez, a los que él convenció de ponerse de su lado con un poquito de oro, pues de pronto Cortés tiene algo así como 1,200 españoles y 4,000 tlaxcaltecas. Salen huyendo de Tenochtitlán en la Noche Triste, se muere la mitad de la gente. Se mueren la mitad de los españoles, se mueren la mitad de los indios, pierden todo el tesoro, se les mueren la mitad de los caballos, pierden toda la pólvora, pierden los arcabuces, pierden las ballestas, pierden los cañones, lo pierden todo. Y Cortés llora. Bastante comprensible. Pero después de llorar, 30 de junio de 1520, Cortés entiende una cosa: la única forma que tenemos de sobrevivir es tratar de llegar a Tlaxcala, que son nuestros aliados, y ver si los tlaxcaltecas respetan la alianza ahora que estamos derrotados. Pero para llegar a Tlaxcala hay que atravesar por los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y ahí llegaron 40,000 mexicas a atacar a Hernán Cortés. Cortés está al mando de 2,000 hombres, entre españoles e indios. Lo están rodeando 40,000 mexicas. Y ganó. Ese hombre es fuera de serie. 2,000 contra 40,000 y ganó. ¿Por una gran técnica militar? No, porque él ya había entendido una cosa: cómo funciona la guerra entre esta gente, que es absolutamente simbólica. Sus guerras, allá está el líder, el Cihuacóatl. Si él muere, la gente se retira. Y Cortés, finalmente líder que era, hizo una carga de caballería y él personalmente logró derribar y matar al Cihuacóatl. Y efectivamente en ese momento las tropas se retiraron. Y Cortés pudo llegar con su gente a Tlaxcala. Y ahora falta que los tlaxcaltecas lo reciban.
Y viene la parte más hermosa de esta historia. El señor de Tlaxcala salió a ver a Cortés. Cortés está muerto de miedo, porque si no lo reciben se mueren todos. Y el señor de Tlaxcala le dice: no pienses, Malinche, porque Malinche le decían a Cortés, no a doña Marina, le dice: no vayas a pensar, Malinche, que vine a cobrar cara a tu derrota. He venido a abrazarte y a llorar contigo a nuestros muertos. ¡Wow! Entran a Tlaxcala, sanan sus heridas, descansan durante un año, y durante ese año todos los pueblos empiezan a mandar embajadores a Tlaxcala para decir: nosotros nos sumamos a la alianza contra los mexicas. Y entonces Cortés entendió: esta ciudad está en un lago, ¿qué hago? Construyó, bueno, no, él enseñó a los tlaxcaltecas a construir, y construyeron 13 barcos. Luego desarmaron los barcos y los llevaron por piezas hasta el lago de Texcoco, donde los volvieron a armar y asediaron la ciudad. Le mandó 3 propuestas de paz a Cuauhtémoc, que las rechazó. La caída de Tenochtitlan fue brutal, no por Cortés, sino porque todos los aliados de Cortés quieren destruir la ciudad de sus enemigos, a los que llevan 100 años odiando. Fue terrible, fue brutal, fue violento. Y luego nació el reino más hermoso de América. Se llamó Nueva España y existió durante 300 años. Lo de la violencia es un tema de la historia de la humanidad, no de la historia de México y España. Pero después de esa violencia, que fue poca porque Cortés siempre trató de evitarla, inmediatamente empezaron a construir. Y construyeron, bueno, cualquier ciudad de México que les pueda gustar. Construyeron México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Valladolid, no sé si les voy, Valladolid, Zacatecas, San Luis Potosí, en fin, todas las grandes ciudades de México, que está lleno de catedrales, lleno de retablos barrocos, lleno de acueductos, lleno de hospitales, lleno de universidades, lleno de gramáticas de lenguas indias. Ningún conquistador hace eso. Es bien importante que sepan que los españoles y los indios juntos construyeron una civilización en América. Eso es lo que ocurrió ahí. El reino de Nueva España llegó a ser la tercer potencia del mundo. Era un reino más poderoso que la propia España. La Ciudad de México era más próspera que Madrid. ¿Por qué? Porque allí era el centro del mundo, porque claro, de ahí, desde los puertos de Nueva España, se conquistaron las Filipinas. ¿Quién conquistó las Filipinas? La historia es injusta y nos dice Fray Andrés de Urdaneta. Ojo, que cada que hablamos de un hombre que hace algo glorioso, es un fray. Hay que ubicar que los frailes del siglo XVI son unas máquinas fuera de serie. Pero Fray Andrés de Urdaneta logra conquistar las Filipinas porque lleva a 4,000 tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas. Y es triste que aquí no les cuentan bien la historia de Cortés. Desde luego no les cuentan la historia de Nueva España, nos arrebatan los 300 años más gloriosos de historia, que es lo que tenemos en común, y no les hablan nunca de los tlaxcaltecas. Yo sé que los han escuchado mencionar, es prácticamente una anécdota, pero Tlaxcala fue la mejor alianza que pudo tener la monarquía universal. Tlaxcala no solo hizo caer Tenochtitlan, los tlaxcaltecas fueron los que construyeron todas las ciudades hacia el norte de México. Tlaxcaltecas y frailes construyeron prácticamente todas las ciudades. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas y las sumaron no a España, a Nueva España. Y luego, cuando en 1570 y tantos unos piratas japoneses y coreanos trataron de conquistar las Filipinas, el rey Felipe II mandó un ejército de tlaxcaltecas y tenemos la mejor escena de toda esta historia común. Tlaxcaltecas contra japoneses y coreanos en las Filipinas en nombre del rey de España. Y las Filipinas se quedaron en el imperio hasta 1898 y siempre hubo tlaxcaltecas ahí. Llegaron a Alaska, fundaron Lima. Es la mejor alianza que pudo tener España. Tampoco nos la contamos en México, no vayan a creer. Tlaxcala es el estado al que más se ningunea en México. Los tlaxcaltecas me encantan porque son indios, son color indio. Tienen nombres en español y apellidos en náhuatl al día de hoy. Y se asumen profundamente mexicanos, ellos te lo dicen, y por lo tanto español. O sea, para ellos esa alianza no terminó nunca. ¿Quién luchó contra la independencia en el siglo XIX? Los indios.
Los tlaxcaltecas, los texcocanos lucharon contra la independencia porque a ellos desde luego no les convenía. En fin, hay tantas historias que se pueden contar. Hernán Cortés, con un montón de defectos, tiene una cantidad de virtudes fuera de serie. Él se sentía tocado por Dios. Si no te sientes tocado por Dios, no logras lo que logra Hernán Cortés, que en una de esas estaba tocado por Dios, porque pues uno nunca sabe. Pero abrió todo un continente a algo que hoy tampoco está bien decirlo hoy en día, pero a la cristianización de todo un continente que hoy en día está orgulloso de ser cristiano. No hay nadie más cristiano que los indios. Hispanoamérica es la esperanza del mundo, porque ahí sí nos reproducimos, no como ustedes. Que, a ver, ¿no? Ya saben, fructificad, creced y multiplicaos. ¿Y acá qué está pasando? En México eso sigue pasando. Y es un país cristiano, mestizo, hispanohablante y guadalupano. Y de ahí para abajo todo el continente. Eso es lo que somos. Eso es lo que tendríamos que celebrar juntos, darnos cuenta que lo que nos une es impresionante, abundante, fascinante. Si tú ves el barroco mexicano, yo sé que les puede gustar el barroco en España, tienen que ir a México. El barroco en Puebla, el barroco en Tlaxcala, el barroco en Oaxaca, es el barroco más fascinante que hay. Porque más en México nos gustan los retos. Yo siempre me imagino a alguien diciendo algo así como, yo creo que el barroco ya no se puede retorcer más. Y un mexicano dijo, ¿cómo de que no? Lo retorcemos más hasta hacerlo la exageración del churrigueresco y luego lo cubrimos de oro. La charrería mexicana. Nos encanta decir en México que la charrería es el deporte nacional, mientras le mentamos la madre al español en español, y luego a mí me toca explicarle a los mexicanos que los charros vienen de Salamanca. Bueno, la que se me arma. Y que el traje de charro es como el de Salamanca, pero claro, en México lo hicimos más bonito. ¿Por qué? Porque en México somos muy barrocos. Entonces, el traje de charro en México dijimos, ¿por qué no le ponemos plata desde aquí, desde el tobillo hasta el hombro? Plata por todas partes y en la espalda. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque somos muy barrocos. Y dos, porque podemos. Porque hay un montón de plata. Porque una vez que los tlaxcaltecas llegaron a Filipinas, se hizo la primera globalización. ¿No? La película que entiendo que veremos mañana, la primera globalización, porque ahora tienes la carrera de Indias que une Sevilla con Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Acapulco, y de Acapulco se llega a las Filipinas. Y eso no dejó de recorrer el mundo, pero al mismo tiempo los tlaxcaltecas y los españoles fueron creando el camino real de tierra adentro, de México a Santa Fe de Nuevo México. 3.000, patrimonio de la humanidad, ¿no? 2.000 y tantos kilómetros hacia el norte. Y entonces tú podías vivir en Albuquerque, en Arizona, en Santa Fe, y leer a la Amadís de Gaula, o a Don Quijote, o a las Sergas de Esplandián, mientras te tomabas un té de la India en tu porcelana china. Todo pagado con el real de A8, la moneda del imperio, que se hacía en la Ciudad de México con plata mexicana. Porque claro, vamos a dejar que los conquistados lleven las finanzas de la monarquía. Es que no tiene sentido. Pero no nos contamos esta historia porque nos haría hermanos, y hoy no sé por qué todo se trata de que no seamos hermanos, por alguna razón extrañísima. Y sin embargo, después de 1821, con la independencia, nadie en México regresó a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Nadie. Ni un solo pueblo indio decidió que quería renunciar a Jesús, a Dios y a la Virgen, que es de lo que se trata todo el folclore y toda la cultura popular en México, como aquí. Las grandes procesiones, las grandes fiestas, los grandes bailes, lo cual otra vez nos contrasta los discursos con la realidad, porque otra vez de la Iglesia Católica decimos que era oscurantista, medieval, culposa, y luego tú ves las fiestas que se arman y dices, perdón, pero aquí nadie tiene culpa. De hecho, como pecan en las fiestas religiosas, hijos de su madre, pero dices, es que aquí nadie tiene culpa. Son fiestas llenas de alegría, y hay alegría porque hay una visión trascendente del mundo, porque en el fondo sabes que hay esperanza, porque eso te dice tu tradición religiosa, hay esperanza. México se construyó con esperanza, esos retablos con toda la corte celestial bañada en oro se hacen con esperanza, esas catedrales, que la de México llevó 300 años de construcción, la de Puebla solo llevó 80. Eso se lo saben en España, las catedrales te llevan 100 años. ¿Por qué comenzarías a construir algo que te va a llevar 100 años? Porque tienes visión de futuro, si no, no lo haces.
¿por qué empezarías a construir algo que tú sabes que no lo vas a ver, tus hijos tampoco, tus nietos tampoco? Porque tienes visión de futuro, porque tienes alegría, porque tienes esperanza y porque sabes que construyes para el futuro y porque construyes con valores trascendentes, el pueblo, la lengua, el rey, Dios, lo que más te guste, pero valores trascendentes es lo que construye una civilización. ¿Por qué está cayendo la civilización occidental? Porque matamos a Dios. Bueno, eso pensamos, ¿no? Y con eso las visiones trascendentes y los valores y todas las ideas que giran en torno a ese concepto. En Hispanoamérica no. En Hispanoamérica eso sigue vivo. Hispanoamérica es la esperanza del mundo y es la esperanza de España. Hay que concentrarse mucho en Hispanoamérica. A ver, ya estamos viniendo de regreso. Si ustedes se pasean por el barrio de Salamanca, a ver, consíguete un español por ahí. Prácticamente no hay, mexicanos están todos los que quieras, porque sin importar lo que hagan los gobiernos, somos hermanos. Somos hermanos porque nuestra alma está construida por lo mismo. Está construida con la misma cosmovisión trascendente y con la misma lengua. Y no hay mayor patria que la lengua. Por eso somos hermanos. Yo sé que hoy en día está muy de moda que les vendan discursos de culpa. Hay cosas que se hicieron mal, sí, eso siempre pasa. Hubo abusos, sí, siempre los hay. Pero España, los españoles y los indios de América, juntos construimos una civilización. Los españoles y los indios de América, juntos, llevamos a cabo la epopeya civilizatoria más grande de la historia de la humanidad. Nunca dejen que los convenzan de lo contrario. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.